Gloria al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta hermosa noche, ¿cierto? De este día lunes. Damos gracias primeramente a nuestro Creador, que en esta tarde, ¿cierto? Noche podemos una vez más estar a través de la página de Facebook y también posteriormente a través del canal de YouTube. Les saludamos cordialmente, les bendecimos en el poderoso, eterno nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Esperando, ¿cierto?, que usted y su familia estén bien y que puedan tener una semana muy especial de parte de Dios. Todos los días son especiales cuando caminamos con el Señor. No hay día, hermanos, que sea diferente, ¿cierto?, cuando estamos tomados de la mano del Señor. Siempre hay algo nuevo, hay algo fresco que Dios tiene para nuestras vidas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya por ahí, ¿cierto?, en Facebook tenemos conectados, ¿cierto?, algunas familias, algunos hermanos, ¿cierto? Ahí saludamos a nuestro hermano Alejandro Vega, ¿cierto?, que ahí nos pone un saludo y dice: bendiciones, varón de Dios, junto a sus familias y hermanos en la fe, y dice amén. Amén, hermano Alejandro, le bendecimos, recibimos, ¿cierto?, esa palabra de parte del Señor. Debemos bendecirnos los unos a los otros. ¿Qué es bendecir? Bendecir no tiene nada que ver con entregar algo físico, algo material. Bendecir es desearle el bien a las personas, es desearle lo mejor, que le vaya bien, que Dios le guarde, que Dios le ayude. Eso es bendecir. Bendecir, dice el Señor, que tenemos que bendecirnos los unos a los otros. Y no solamente entre nosotros, ¿cierto?, que tal vez nos llevamos bien, nos conocemos y tenemos a lo mejor algún grado de amistad, sino también tenemos que bendecir, ¿cierto?, a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos ultrajan, bendecir a quienes os maldicen y os ultrajan. Wow, eso sí que es un poquito difícil, ¿cierto? Pero con la ayuda del Señor podemos sobrellevar a los que son difíciles, ¿cierto?, en algunas ocasiones de tratar. Dios les guarde, Dios les bendiga. Por favor, si tiene la oportunidad de compartir, hágalo, ¿cierto? Comparta ahí en su smartphone, en su celular, qué sé yo, si está usando una tablet, no sé, un computador, lo que usted esté en este momento y tenga a la mano, por favor comparta estas enseñanzas y también permita en el nombre del Señor que muchas personas puedan también ser alcanzados, puedan ser bendecidos por esta palabra. Esta palabra, hermano, es especial, no es cualquier libro, no es una literatura, es palabra de Dios. Dice: todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir. Así que la palabra, hermano, nunca va a volver vacía, siempre va a causar algo ahí en el corazón. Todo depende, ¿cierto?, la postura que tenga nuestro corazón, porque recuérdense que en la parábola del sembrador dice que en una cayó en pedregales, en otra ocasión cayó entre espinos, ¿cierto?, y en buena tierra, ¿cierto? Obviamente en la buena tierra dio fruto, ¿cierto? Entonces todo depende de la disposición que podamos tener en nuestros corazones. Así que usted desde ya, ¿cierto?, disponga su corazón y ponga una expectativa en esta palabra. Dígale: Señor, yo quiero que tú me hables a mi corazón, yo quiero ser edificado por tu palabra, yo quiero ser fortalecido, quiero ser activado, quiero ser bendecido por tu palabra. Ponga una expectativa en lo que en esta hora de la noche, con la ayuda del Señor, de este día lunes 25 de septiembre. Mire cómo avanzan los meses, hermano. Ya estamos casi, ¿cierto?, en la última etapa del 2023. Bendito sea el Señor. Preparando el corazón, ¿cierto?, preparando nuestras vidas, ¿cierto?, para poder recibir el 2024, ¿cierto?, que sea mucho mejor que este año y que Dios, hermano, siga obrando, siga operando el Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a lo que en esta hora de la noche nos convoca. Mire, vamos a ir al libro de los Hechos. No sé por qué, hermano, hay algo ahí especial en los Hechos de los Apóstoles. Yo creo que vamos a quedarnos, ¿cierto?, como en 2 ocasiones más. Hay otra enseñanza. Hace unos días atrás, mientras
escudriñaba las Escrituras, hermano, o en el transcurso de la noche, el Señor puso una palabra en mi corazón. No sé si a usted le pasa que el Espíritu Santo, ¿cierto?, trae una palabra. Hay una palabra que comienza ahí, hermano, a dar vuelta en su espíritu, ¿cierto? Y esa palabra viene de parte de Dios. En la otra ocasión quiero hablar una palabra también que el Señor me dio aquí en el libro de los Hechos. Pero en esta ocasión vamos otra vez al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 10, vamos a conversar, ¿cierto? A hablar acerca de este hombre llamado Cornelio, un hombre muy en particular, me llama poderosamente la atención este testimonio, ¿cierto? Esta vivencia, esta experiencia que tuvo Cornelio. Vamos a ir al libro Los Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 10, ¿cierto? Hechos de los Apóstoles. ¿Qué les parece capítulo 10? Si tiene su Biblia ahí usted, por favor, sea parte también, ¿cierto?, de la lectura de la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1, dice: la poderosa y eterna palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía a Cornelio, y él mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Voy a volver a repetir el versículo 4. Y él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiero que ahí donde usted se encuentra, por favor, cierre sus ojos solamente por un momento. Solamente ponga en este momento su corazón, como decíamos la vez anterior, con una actitud de oración. Cuando usted está con un corazón, con una actitud de oración, usted va a poder conectarse con facilidad con Dios, con el Espíritu Santo. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, en esta noche, en el poderoso, eterno, bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado, en el cual tú tienes toda complacencia, nos acercamos delante de ti. Señor, te agradecemos por todo lo que tú nos has dado en este día. Muchas gracias, Señor, primeramente por la vida. Gracias por la salud. Gracias por los alimentos. Gracias por todo lo que tú nos has, Dios mío, sustentado en este día. Padre, en esta noche queremos compartir esta tu palabra. Espíritu Santo, desde ya te damos la más cordial bienvenida. Señor, bendice a cada hogar, a cada familia que en esta noche está conectada a través de la página del Facebook. Espíritu Santo, abre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, que esta palabra venga, Dios mío, revelada para nuestros corazones. Espíritu Santo, danos gracia, danos favor, Dios mío, para que esta palabra fluya a través de estos medios, Dios mío, de estos recursos tecnológicos. Padre, bendecimos a cada uno de tus hijos que han dispuesto su corazón en esta hora para oír tu palabra. Gracias, Señor, la honra, la gloria, todo lo que tiene que ver con la alabanza, todo lo que tiene que ver con la adoración y la exaltación sea para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dios, hermano, dice su palabra que en Él no hay sombras de variación alguna. Hace unos días atrás me hablaba un varón y me decía, ¿qué significa o qué realmente está
señalando esa palabra que dice que en Él no hay sombras de variación alguna. Dios, hermano, no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los que vamos evolucionando somos nosotros. Nosotros vamos evolucionando, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero Dios, hermano, Él sigue siendo exactamente lo mismo. Así que Dios le guarde en esta noche, Dios les bendiga en gran manera. Hermanos, esta es una palabra que, como lo he señalado en otras ocasiones, una palabra que yo gradualmente, ¿cierto?, la voy digiriendo, ¿cierto?, porque esta palabra hay que digerirla y la voy recibiendo en mi espíritu, hermano, así gradualmente, lentamente, ¿cierto? Y de verdad que el Espíritu Santo nos lleva a meditar en cosas demasiado, hermano, intensas, demasiado profundas. Y este hombre, hermano, me llamó poderosamente la atención. Yo, como lo he dicho, he leído el libro de los sellos no sé en cuántas ocasiones, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay algo fresco, porque en Dios, hermano, hay cosas frescas, cosas nuevas de parte de Él. El Evangelio no es algo, hermano, que se quedó atrás. Si algunos piensan que el Evangelio es algo pasado, es algo, hermanos amados, que ya no tiene mucha relevancia en la vida de las personas, yo le digo desde aquí que no. El Evangelio para mí son buenas nuevas. Cada día Dios tiene algo diferente para usted. Entonces, aquí, hermano, vamos a hablar un poco acerca de este hombre llamado Cornelio. Si bien es cierto, Cornelio, dice la palabra de Dios, que era un centurión de la compañía llamada la italiana. Se dice que los centuriones, por lo general, ellos tenían a cargo gente, ¿cierto? Ellos eran como oficiales, ¿cierto? Eran ciertos líderes, ¿cierto? Que tenían gente a su mando. Se dice que eran alrededor de 100 personas los que ellos tenían bajo su autoridad. Bendito sea el Señor. Y este hombre llamado Cornelio, ¿cierto?, centurión de la compañía la italiana, era un hombre, hermano, que era un gentil, ¿cierto? Era un hombre que no era, era un hombre no judío, ¿cierto? Era un gentil, era un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, y algunos eruditos estudiosos, ¿cierto?, dicen que fue el primer gentil, ¿cierto?, que recibió al Señor. Bueno, eso es un tema que ellos sostienen, pero este hombre no era un judío en sí, ¿cierto? Era un gentil, era un no judío, no pertenecía al pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Me llama mucho la atención que al margen de eso, era un hombre, hermano, ejemplar, que muchos, yo de verdad quisiera haber sido como en su momento lo fue Cornelio. Porque si bien Cornelio, él no asistía a una iglesia evangélica, para que usted más o menos entienda lo que estamos hablando, tal vez él no asistía a alguna iglesia evangélica cristiana, como nosotros le llamamos, no pertenecía a lo mejor a alguna denominación, pero vaya que era un hombre ejemplar, era un hombre, hermano, muy especial, porque Dios, hermano, trató con él, aún él no siendo cristiano, él aún siendo gentil. Mire, una de las cosas que tenía Cornelio, era un centurión, ¿cierto?, de la compañía llamada la italiana. Era una persona que tenía gente bajo su cargo, ¿cierto?, bajo su dominio, bajo su autoridad. Entonces, hermano, yo creo que aquí había un tema en cuanto a la autoridad. Él, hermano, entendía lo que era estar bajo autoridad. Y mire, vamos a hablar en otra ocasión acerca de estar bajo autoridad y de tener autoridad. ¿Me entiende? Porque muchos quieren tener autoridad, pero tienen que estar bajo autoridad. Y ahí entra lo que es cobertura. Pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Para no salirnos del tema, dice en el versículo 2, piadoso, temeroso de Dios. Aleluya. Temeroso de Dios con toda su casa. Pero él no era cristiano, pues. Él era un gentil. Pero sin embargo, hermano, dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. ¡Wow! De verdad, hermano, que era un hombre ejemplar.
Bendito sea el Señor. Era un hombre, hermano, que sin ir a una iglesia evangélica, para que usted me entienda, sin asistir a una congregación, yo no estoy diciendo que no esté bien, no me malinterprete, porque la Biblia dice que debemos congregarnos. Eso está correcto, que usted se congregue, que yo me congregue, está bien, está lo correcto. Pero un poco para que nosotros podamos ir entendiendo, este Cornelio no asistía a una iglesia, no pertenecía a una denominación, pero aún así dice que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Y dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, sin necesidad de ser cristiano, este hombre era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosna al pueblo, era dadivoso, ¿cierto? Compartía lo que él tenía y oraba a Dios siempre. Bendito sea el Señor. Y aquí pasó algo, hermano. Aquí pasó algo y sabe que esto me llevó a pensar que más que lo que nosotros podamos mostrar, lo que nosotros podamos decir de sí mismo, lo que nosotros queramos que la gente vea en nosotros, hermano, más que cualquiera de esas cosas, más que el reconocimiento que podamos tener de los hombres, de las personas, sobre todas esas situaciones, hermano, Dios está viendo cuál es nuestro corazón, cuál es la actitud, como decía la vez anterior, de nuestro corazón. De esas cosas Dios está, hermano, está pendiente. En eso Dios está enfocado. Claro que todo esto, hermano, es un proceso y es todo realmente algo que se va a ir desarrollando, ¿cierto? Paso a paso, porque también lo de Dios es ordenado. No significa que usted pueda decir yo temo a Dios y puedo ser dadivoso y no tengo para qué asistir a una iglesia y no me voy a sujetar a un pastor y no me voy a sujetar a nadie, porque yo he escuchado gente hablar así y dicen, no, si yo creo en Dios a mi manera y no le hago mal a nadie, no tengo necesidad de ir a una iglesia. Eso es un error, eso es una equivocación. Pero aquí fue una cosa muy particular, por decir. Aquí fue una cosa muy diferente. Que Dios, hermano, miró el corazón, miró la actitud de Cornelio, aún él no siendo cristiano, él no perteneciendo al pueblo judío. Dios hizo todo, hermano, hizo todo un plan, hizo todo realmente una puesta en escena con la vida de Cornelio, porque, hermano, vamos a ir dándonos cuenta que se le aparece un ángel y el ángel, hermano, le da una revelación a Cornelio y le dice que sus oraciones, sus limosnas, habían subido delante de la presencia de Dios. Y sabe una cosa que me llamó poderosamente la atención, que muchos de nosotros aún no hemos podido, hermano, descubrir, no hemos podido entender, relacionado, hermano, con el dar, ¿cierto? El Señor dijo en una ocasión, es mejor dar que recibir. Pero la lógica, ¿qué le dice a usted? El sentido común le dice, no, pues, todo lo contrario, es mejor recibir, ¿cierto? Es mejor recibir que dar. Pero el Señor dijo, es mejor dar que recibir. Y usted a lo mejor mire esa palabra y dice, ¿y a dónde está ahí, a dónde está el beneficio? Porque usted dice, yo voy a dar, pero y no recibo, ¿qué pasa? ¿A dónde está el beneficio? Pero Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Y este Cornelio, hermanos amados, era un hombre que oraba a Dios siempre. Y no solamente oraba a Dios, sino que también dice que primeramente era temeroso de Dios, porque cuando usted es temeroso de Dios, todas estas cosas se van a manifestar sin que nadie lo presione, sin que nadie lo esté, hermano, reprochando, sin que nadie lo esté, hermano, exigiendo. Usted solo, ¿cierto?, va a fluir en todo este tipo de cosas, porque teme a Dios. Entonces, cuando una persona no fluye, hermano, en el dar, en el compartir lo que Dios le ha permitido tener, porque si usted tiene algo, porque si yo tengo algo, no es por su capacidad, ni por su mérito, ni por los míos, es porque Dios se lo ha permitido. Bendito sea el Señor. No es, hermanos amados, por nuestros logros. Sí, tal vez usted diga, yo me he esforzado, yo también me he esforzado, yo también trabajo, usted también trabaja para poder adquirir, para poder tener algo. Hay un esfuerzo de por medio, estamos claros en ese aspecto, pero por encima de esta situación,
Es Dios, hermano, que nos da la oportunidad. Y este Cornelio, hermano, era un hombre que daba limosna, era un hombre que compartía lo que tenía. Y eso también, hermano, es de Dios. Eso también, hermano, está dentro de la voluntad de Dios. El que nosotros podamos ser dadivosos, el que nosotros podamos compartir y podamos suplir necesidades de aquel que la necesita, ¿cierto? Y dos cosas, hermano, aquí en cuanto a la necesidad, que muchas veces nosotros, miren, usted y yo podemos ser dadivosos y compartir lo que tenemos por dos razones. Una de ellas es por necesidad, ¿cierto? Cuando alguien tiene una necesidad, nosotros podemos ayudarle en la medida que podemos hacerlo. Y la otra razón es por honra. Y usted dirá, ¿qué es esa palabra honra? La palabra honra se traduce a valorar, ¿cierto?, a una persona. Es porque usted lo valora. La Biblia dice en una de las epístolas, no recuerdo si es Pedro, dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que los tengáis en estima. Bendito sea el Señor. Pero es un tema aparte, no vamos a hablar de honra, no vamos a hablar de dar. Pero ¿sabe qué me llamó mucho la atención? De las características que tenía Cornelio. Hermano, no siendo judío, siendo un gentil, pero este hombre tenía una situación muy particular. Pero ¿sabe lo que me llamó la atención y quiero compartírselo referente al dar? Pero no es en realidad lo que yo en esta noche quiero expresar. Pero mire, me llamó mucho la atención en cuanto al dar. En el libro de Proverbios, mire lo que dice, hermano, que es bendición, hermano. Por eso mejor dice, es mejor dar que recibir. Mire lo que dice el libro Proverbios referente al dar, capítulo 19, versículo 17, hermano. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Vuelvo a repetir, a Jehová presta el que da al pobre. Gloria al Señor. Es decir, cuando usted ayuda, cuando yo ayudo a una persona de escasos recursos que necesita, usted, hermano, y yo, ¿sabe lo que estamos haciendo? Lo que dice el proverbio, a Jehová presta el que da al pobre. Cuando usted le da a un pobre, cuando usted le ayuda a alguien que necesita, usted le está prestando a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que eso me impactó? Este versículo me impactó, que dice que a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Gloria al Señor. Ojalá muchos de nosotros, hermanos, descubriéramos eso. Cambiáramos nuestra mentalidad. Dejáramos de pensar, hermano, que en la vida aquí se trata de juntar agua para nuestro propio molino. Bendito sea el Señor. El Evangelio también consiste en eso. El Evangelio también consiste en meterse la mano al bolsillo, en la medida que usted pueda hacerlo. Usted tiene que darlo, ¿cierto?, con alegría, con gratitud. Es, hermano, algo especial cuando usted ayuda a alguien, cuando usted ayuda a una persona que necesita y saca de su dinero, porque dar el dinero de otro es fácil, pero dar de lo de uno, de lo que le ha costado, hermano, viera usted que eso es bastante gratificante. Pero eso no es el punto. Que Dios le bendiga. Entonces Cornelio, hermano, siendo un hombre temeroso de Dios, siendo un hombre gentil, no judío, un hombre que realmente, en otras palabras, no había tenido aún un encuentro con Dios, dice, vio claramente en una visión como a la hora novena del día. La hora novena se traduce tipo 3 de la tarde, dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y él mirando fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué, Señor?, preguntó. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Por eso, el que le da al pobre, hermano, le presta a Dios. Entonces Dios, hermano, tenía memoria, ¿cierto? Recordaba de las oraciones y de las limosnas que daba Cornelio. Tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, este hombre, hermano, logró, ¿cierto?, tocar el corazón de Dios. Logró, hermano, llamarle la atención a Dios. Pero no fue con palabras solamente.
fue con hechos, fue con actitudes, sus oraciones que eran continuas, hermano, y sus limosnas, dice, han subido para memoria delante de Dios. Este hombre llamó la atención a Dios, este hombre tocó el corazón de Dios, este hombre provocó para que Dios le pudiese, hermanos amados, bendecir su vida, pudiese, hermanos, manifestársele a él y a su familia. Algo ocurrió en el cielo, porque cada oración que tú y yo hacemos en el Apocalipsis dice que había una copa y en esa copa estaban depositadas, hermanos amados, como un incienso las oraciones de los santos. Entonces hay, hermanos, oraciones que están llegando al trono de Dios. Pero muchas veces tú y yo no nos hemos dado cuenta. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Tus limosnas han subido, dice, y te dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, un hombre que era gentil, un hombre no judío, hermano, era más constante y más perseverante en las oraciones, hermanos amados, más que muchos de nosotros. Bendito sea el Señor. Y yo creo que este es uno de los hombres, hermanos amados, que arrebató el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y este hombre, hermano Cornelio, recibió instrucciones, ya que tuvo esta visión, se le apareció un ángel, el cual le dio ciertas instrucciones, y como Cornelio era un hombre que estaba bajo autoridad y que tenía gente a su autoridad, o sea, que tenía gente bajo su autoridad, él entendía, hermano, y se conectó con lo que son las instrucciones. Cuando una persona está bajo autoridad y tiene a gente a autoridad, sabe lo que son las instrucciones. Las instrucciones, hermano, son para cumplirlas. Y le dice, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel le dio instrucciones. Le dijo, envíate a hombres, ¿cierto?, a Jope, y ve a buscar a quien se llama Simón Pedro. Y dice que Pedro, ¿cierto?, estaba ahí en la azotea, ¿cierto? Y dice que tuvo hambre y le comenzaron a preparar algo para comer. Y mientras él estaba ahí en la azotea, hermano, él tuvo un éxtasis, ¿cierto? Como una especie de visión donde vio, ¿cierto?, que desde el cielo bajaban un lienzo, ¿cierto? Dice, en el cual habían de todo cuadrúpedo terrestre y reptiles, aves del cielo. Y dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Mire, hermano, de ese lienzo, ¿cierto? Dice que descendieron cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y los judíos tenían un tema ahí con ese tipo de animales, ¿cierto? Sobre todo los animales con pezuña, cuadrúpedos, son animales de 4 extremidades, ¿cierto? Y tenían un tema ahí, ¿cierto? Porque en el Antiguo Testamento, si usted lee el libro, no me recuerdo bien qué libro es, pero está en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, donde Dios le hizo ciertas prohibiciones de ciertos tipos de animales, que ellos no tenían que comer ciertos tipos de animales. Entonces Pedro, cuando vio descender del cielo, hermano, cuando vio descender del lienzo, ¿cierto?, cuadrúpedos, terrestres, reptiles, llave del cielo, entonces en medio de esa situación le vino la voz y le dice, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro tuvo una reacción. Porque se encontró, hermano, con una situación que él, hermano, no estaba dispuesto a negociar, por decir una palabra. Era algo que Dios le había dicho que no era como lo contrario a Dios. Entonces, obviamente Pedro humanamente tuvo una reacción. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Fue categórico, dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Bendito sea el Señor. Pero Pedro, hermano, no sabía que Dios le estaba hablando de un plan, que Dios le estaba ilustrando todo esto con una finalidad, con un propósito.
Muchas veces, hermanos, nosotros nos hemos encontrado en situaciones que en primera instancia la hemos como cuestionado, ¿cierto? Y la hemos rechazado en el momento. Y tal vez hemos dicho, esto no es de Dios, no, esto no proviene de Dios, no proviene de Dios. Pero mire, hermano, los tratos que Dios tiene con el ser humano, los tratos que Dios tiene con cada uno de nosotros, hermano, no están bajo la razón y muchas veces queremos el sentido común o la forma común, o creemos entender a Dios. Y usted no puede, hermano, esperar entender a Dios. Usted tiene y yo que obedecerle a Dios. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás, y eso es correcto. Y volvió la voz la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pero hasta ese momento el apóstol Pedro no entendía absolutamente nada. Bendito sea el Señor. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, claro, quedó asombrado, quedó ahí, como se dice, marcando ocupado, y comenzó a meditar en su interior y a buscar realmente cuál era la razón porque había tenido ese éxtasis, porque había visto ese lienzo con esos tipos de cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, y la voz que le dice en reiteradas oportunidades, en 3 ocasiones le dice, Pedro, mata y come, ¿cierto? Entonces dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto aquí, los hombres que había sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por casa de Simón, llegaron a la puerta. Bueno, vamos a resumir esta situación, esta historia. Lograron, ¿cierto?, los hombres que venían de parte de Cornelio, por las instrucciones que le había dado el ángel, lograron, hermanos, contactar, ¿cierto?, a Pedro, hermanos amados, y cuando contactaron a Pedro, el Espíritu Santo les dijo que fuera con él, que fuera con ellos, porque él los había enviado. Hermano, Pedro no rehusó a ir, obedeció, pero sí, hermano, él no sabía cuál era la razón, cuál era el propósito. Pero, hermanos amados, por encima de esa situación, él le obedeció a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado instrucciones, nos ha indicado cosas, nos ha puesto una amonestación en nuestro corazón? No ha dicho a lo mejor alguna palabra, ¿cierto? No ha dado algunas indicaciones y nosotros la hemos cuestionado. Y nosotros, hermanos amados, hemos querido buscar 2, 3, 4 o 5 confirmaciones. Pedro no pidió confirmación. Pedro se fue con estos hombres. Claramente él no entendía cuál era el propósito, pero sí entendió que Dios lo estaba enviando. Hermanos amados, y él llega a la casa de Cornelio. Cornelio, hermano, había hecho todo un tema ahí, ¿cierto? Estaba él, estaba su familia, ¿cierto? Sus amigos cercanos, esperando, hermano, a Pedro, porque las instrucciones del ángel eran las siguientes. Le dijo, ve, ¿cierto? Le dice que fuese, haz pues ahora... envía ahora hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pose en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Se da cuenta? Y él te dirá lo necesario, lo que tienes que hacer. Es decir, él te va a encaminar en Dios. Él te va a dar revelación de parte de Dios. Porque muchas veces la gente dice, yo solamente quiero un trato directo de Dios. Son muy especiales algunos. No, yo quiero un trato directo de Dios. Yo no quiero intermediario, no quiero... Yo escuché en una oportunidad a un varón que dijo, yo no obedezco más a los hombres, yo solamente le obedezco a Dios. Pero eso lo sacó de contexto porque el varón quería hacer las cosas a su manera. Y aquí le dice el ángel, ¿cierto? Hermanos, explícitamente... Y le dice,
Él te dirá lo que es necesario que haga. Pero Pedro no entendió la visión, no entendió el éxtasis. Pero él obedeció. Llegó a la casa de Cornelio. Cornelio le manifestó la situación y Pedro tuvo que, hermano, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y Pedro, hermano, comenzó a hablar y le dice en el versículo 28, porque ellos eran personas que no pertenecían al pueblo judío, entonces había cierto perjuicio, había cierta, hermano, distancia entre los judíos y los gentiles, entonces era un tema igual también cultural, no era fácil de que el apóstol Pedro sueltamente pudiese hablarles a ellos, ¿cierto? Así libremente, porque había cierto perjuicio, había cierto, hermano, situación entre ellos, ¿cierto? Ya sea cultural, y le dijo, vosotros sabéis, le dice el apóstol Pedro, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero ahí, hermano, Dios tenía un propósito. Ahí Dios, hermano, estaba obrando. Ahí el Espíritu Santo estaba operando en esos hombres que aún no eran judíos, pero Dios había visto el corazón de Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios con toda su familia, que hacía limosna y que oraba a Dios siempre. Parece, hermanos amados, que no es necesario que hagamos tanto aparataje, hermano, para que la gente nos reconozca, para que la gente pueda poder aceptar que usted y yo tenemos alguna virtud, algún llamado de Dios. Hermanos amados, lo que importa aquí es lo que Dios está viendo en este minuto en tu vida, lo que Dios está viendo en mi vida. Cornelio no era un judío, Cornelio no pertenecía al pueblo de Dios, pero este hombre con su corazón logró, hermano, mover a Dios a misericordia. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Por eso que el lienzo, hermano, bajaban de diferentes tipos de cuadrúpedos, reptiles y aves. Y ahí, ¿cierto? Dios trató con Pedro, porque aquí Dios tuvo que tratar con Pedro, ¿cierto? Y poderlo hacer entender, hermanos amados, que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a nadie, ni por cultura, ni por raza, ni por ideología. Mire lo que dice, le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. No era fácil, hermano. Pero aquí Dios, hermano, de verdad que a Pedro lo dejó perplejo, hermano, más de lo que estaba. Aleluya. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios. Ahí Pedro, hermano, comenzó a entender. Pero a mí, dice, me ha mostrado Dios. No es lo mismo que a usted le cuenten, que Dios le muestre, que Dios le revele. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, le contó toda la situación, yo estaba en ayuna a la hora novena, a las 3 de la tarde, y mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y le dijo todo el tema a Cornelio, tus oraciones, tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, Pedro ahí, hermano, se conectó con lo que estaba pasando, y ahí Pedro comenzó a hablarle de Jesucristo, comenzó a hablarle, hermano, del Hijo de Dios, y a presentarle el plan de salvación, porque si bien, hermano, Cornelio aún no era cristiano, ¿cierto? Aún no pertenecía al pueblo de Dios, aún no había sido realmente aceptado públicamente, pero no por esa razón Pedro no le presenta el plan de salvación y le comenzó a hablar de Jesucristo. Hermano, para ir resumiendo esta historia, hermano, dice que mientras Pedro hablaba, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo cayó sobre estos gentiles. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Aquí quiero llevarlo a pensar a usted.
Aquí quiero llevarlo, hermano. Se ha puesto a pensar que a lo mejor su vecino puede ser un escogido de Dios. Que a lo mejor su compañero de trabajo puede ser, hermano, un hombre que ha sido apartado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Y muchas veces, hermano, nosotros cerramos la posibilidad, cerramos la posibilidad de que la gente pueda venir a Cristo. ¿Por qué? Porque miramos, cierto, su cultura, porque miramos a lo mejor su estatus social, porque miramos su forma de ser, su forma de actuar, porque miramos a lo mejor su manera de vivir y decimos, no, este hombre no califica para ser cristiano. Pedro, aquí Dios, hermano, le quiso decir un mensaje directo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Bendito sea el Señor. ¿Cuánta gente, hermanos amados, que a lo mejor tú has visto en la calle, gente que ha estado a lo mejor en situación de calle, de droga, gente que está a lo mejor en una situación social vulnerable? Te has puesto a pensar que uno de ellos puede ser un evangelista, te has puesto a pensar que uno de ellos puede ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, tenemos perjuicios. Tenemos ciertos perjuicios nosotros como cristianos, hermanos. Muchas veces, hermanos, nos creemos dueños de la salvación. Pedro, hermano, tenía algo demasiado equivocado. Él pensaba que la salvación solamente era para los judíos. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Quedaron anonadados, hermano. Dice que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque este es un don, este es un regalo, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Bendito sea el Señor. Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con algunos días. Después Pedro tuvo que, hermano, dar explicación por lo que había acontecido en ese lugar. Y ahí, hermanos amados, ese paradigma, ¿cierto? Esa forma, ese patrón de creer se fue por tierra, hermano. Quizás nosotros, hermano, tenemos ciertos mitos, también tenemos a lo mejor perjuicios, como decía, con la gente. Muchas veces, hermano, tenemos tan, hermano, cerrada la posibilidad, hermano, de que una persona, a lo mejor que está en la calle, no sé, un vagabundo, un alcohólico, un drogadicto, hermanos amados, Dios tenga un propósito con él o con ella. Bendito sea el Señor. Dios, hermano, le enseñó algo aquí a Pedro. Dios tuvo que tratar con Pedro en esa área. Yo no sé en qué área Dios tiene que tratar contigo. Yo no sé en qué área, hermano, Dios tiene que hacernos entender que dice la Biblia que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, cada persona que tú ves, por muy conflictiva que sea, por muy difícil de tratar, por muy difícil de sobrellevar, por mucho daño que te haya causado, por mucho mal que te haya hecho, hermano, por encima de todas estas situaciones, puede que Dios también tenga un propósito con esa persona. Bendito sea el Señor. Yo no sé, hermano, cuál es el grado a lo mejor de indiferencia que pueda haber en nosotros. Aquí Dios, hermano, tuvo que mostrarle este éxtasis, tuvo que llevarlo ahí, hermanos amados, a la casa de Cornelio, tuvo que manifestar su poder, derramar su espíritu, y que Pedro y los que estaban, los que habían venido con él, pudiesen ellos ver de primera mano, hermano, cómo Dios se había glorificado en un pueblo que no pertenecía a los judíos. Por eso que la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos amados, es triste poder ver, hermano, cómo el pueblo cristiano, hermanos amados, hace diferencia con su prójimo. Hacemos diferencia muchas veces con aquel que está ahí en un semáforo, a lo mejor
el limpiavidrio, qué sé yo, el que trabaja en eso de los malabarismos, ¿cierto? Siempre nos encontramos, no sé, acá en la región se ven por todos los semáforos prácticamente gente que está ahí, ¿cierto? Haciendo malabarismo, quizá limpiando un vidrio, no sé, hermano, cualquier otra actividad, ¿cierto? Irregular, a lo mejor no algo, a lo mejor algo permitido, pero hermano, ver un poquito más allá y quitarnos a lo mejor ese perjuicio con la gente, hermanos amados, y creer que nosotros solamente, hermano, podemos ver quién es salvo y quién no es salvo. Aquí Dios, hermano, se glorificó. ¿Y qué vio en Cornelio, hermano? No vio una corbata, no vio un traje, hermano, vio que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Eso es lo más importante, hermano, que tú y yo podamos temerle a Dios. Y es más, este hombre oraba siempre, y no solamente oraba, sino que daba limosna, ayudaba al pobre. Y esas cosas, hermano, subieron delante de la presencia de Dios. Parece que hay algo especial con el tema, hermano, de dar. Leía el proverbio que el que le presta, el que le da al pobre, le presta a Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le guarde en esta hora de la noche. Hermanos amados, y nosotros no estamos para cuestionar a Dios. Nosotros estamos para obedecerle a Dios. Muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que a nosotros no nos gustan. ¿Cuántas veces a lo mejor Dios, a mí me ha puesto Dios en aprieto? Me ha puesto en alguna ocasión en aprieto, me ha puesto en situaciones que a mí no me agradan, que a mí no me gustan. Yo le voy a ser sincero, hay situaciones que a mí no me gustan, que no me agradan. Y Dios me ha puesto en alguna ocasión en este tipo de situaciones. Y a través del tiempo he ido entendiendo que no necesito, hermano, hacerle el quite o derechamente alejarme de estas situaciones, simplemente pedirle a Dios para que me ayude a enfrentarla. Porque ahí, hermano, donde Dios comienza a tratar, ahí donde Dios comienza, hermano, a obrar. Nosotros no necesitamos, hermano, no tenemos que cuestionar a Dios. Nosotros estamos para obedecer, no estamos para entender a Dios. Pedro no entendió el éxtasis. Pedro no entendió el mensaje cuando vinieron los hombres a buscarlo a la casa, pero aún así él obedeció y llegó hasta ese lugar, ¿cierto? Y ahí Dios le fue mostrando, hermano, que Dios tenía un propósito. Y ahí Pedro, hermano, echó por tierra lo que él pensaba, lo que él creía, como en un momento Saulo de Tarso, ¿cierto? Él pensaba que estaba haciendo lo correcto para Dios. Y, hermanos amados, perseguía a los cristianos, los metía a las cárceles, fue testigo de la muerte de Esteban cuando estaba siendo apiedrado, y a lo mejor él pensaba que estaba en lo correcto, que estaba bien en lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos a lo mejor encasillado en nuestras propias cosas y creemos que estamos en lo correcto, ¿cierto? Creemos que estamos agradando a Dios. Bendito sea el Señor. Pero Dios tiene que llevarnos a situaciones extremas para que pueda Él tratar con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso necesitamos, hermano, tener una mirada de compasión. Cuando usted tiene unos ojos con compasión, usted no mira a la gente, hermano, como una carga. Usted no mira a la gente, hermano, como un estorbo en la vida. Usted lo mira, hermano, como un alma que necesita de Dios. Cuando miró Cristo Jesús, las multitudes, dijo, tuvo compasión de ella porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. Cuando tú mires a alguien, míralo a través de los ojos de Dios y no vas a sentir rabia, no vas a sentir enojo, no vas a sentir, hermano, molestia, simplemente vas a sentir compasión. Tenemos que tener los ojos de Cristo. Nosotros no podemos, hermano, discriminar absolutamente a nadie. Hoy en día, hermano, se hace diferencia. Eso es verdad, hermano, se hace diferencia entre los mismos cristianos, hermano. Hay un círculo, ¿cierto? Hay ciertos grupitos dentro de las congregaciones, ¿cierto? Que son solamente ellos, es un grupo muy acotado, ¿cierto? Ahí no entra cualquiera, tienen que ser del agrado de las personas. Y eso no está bien, hermano, y es tiempo que rompamos con eso.
Porque cuando suene la trompeta, Dios a ti no te va a poner en un lugar especial. No es como cuando tú, hermano, tomas un vuelo en avión, hay diferentes clases. Yo cuando viajo, hermano, yo por lo general compro un pasaje en la clase básica, porque básico, porque los precios son muy elevados, pero hay clases VIP, ¿cierto? Donde las personas tienen mejores comodidades y los asientos son reclinables y son más privados. Son de otra categoría, pero por los que viajamos en clase económica es diferente, ¿cierto? El asiento es un poco más incómodo. Pero el punto, hermano, que el que va en los asientos VIP, ¿cierto? El que va en otro tipo de asiento, porque cada asiento tiene un valor. Si tú quieres un asiento más cómodo, tiene un valor adicional. Pero al margen de eso, hermano, todos vamos a llegar al mismo destino. Bendito sea el Señor. Cuando usted viaja a un país, ¿cierto? El otro va en clase VIP, la tripulación lo esperan ahí antes de abordar el avión. Y dice, por acá, ¿qué pasaje tiene? Por acá se tiene que ir por este pasillo. Pero, hermano, al término del vuelo, todos van a llegar al mismo lugar. Y eso es lo que quiero, hermano, señalarle en esta noche. Que todos, hermanos amados, si nosotros caminamos correctamente, si vivimos para Dios, todos vamos a ir a ese mismo lugar. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiero decirle, hermano, con esta palabra? Que es tiempo, hermano, que comencemos, ¿cierto?, a derribar en nosotros todos estos paradigmas, ¿cierto?, todos estos patrones de creencias que tenemos, todos estos mitos, que si Dios no me da esta señal, no es de Dios. Dejémonos de todas esas cosas, hermano. Dios es Dios y Él hace lo que quiere con quien quiere y cuando quiere. A Pedro lo dejó perplejo, lo dejó, hermano, realmente anonadado. Pedro no entendió en primera instancia, pero Dios le dijo, no llames común lo que yo he limpiado. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en esta noche. Damos gracias a Dios, ¿cierto?, por los que están conectados. Hermanos amados, déjese guiar por el Espíritu Santo. No encasilla a Dios, hermano. No crea que Dios va a cumplir con sus caprichos. No crea que Dios va a cumplir, hermanos amados, con mis caprichos. Dios no va a obedecer a lo que yo creo. Dios cumple su palabra, que es una cosa distinta. No llames, por eso que le llamé esta enseñanza, lo que Dios limpió no lo llames tu común. Bendito sea el Señor. ¿Cuánta gente, hermano, quizá en su entorno, quizá haya sido, hermano, apartado por Dios desde antes de la fundación del mundo? Que Dios les bendiga, hermano, que Dios se les guarde. En esta noche vamos a orar al Señor para ir terminando este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta noche. Te agradecemos por las familias que han estado conectadas en la página de Facebook. Padre, le bendecimos a cada uno de ellos. Señor, y a la vez te pedimos perdón por, Dios mío, tener en alguna ocasión algún perjuicio contra alguien. Dios mío, ayúdanos para que podamos, Señor, ver como tú ves las cosas. Ver a través de tus ojos, Dios mío, a través de tu misericordia, a través de tu bondad. Gracias, Señor, por esta palabra que quede establecida en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde. Dios me los bendiga, hermano. En gran manera, ¿cierto? Sigamos adelante. Hermanos amados, sigamos en el camino del Señor. No importa, hermano, lo que pueda venir. Recuérdese que Dios no le va a echar más carga de la que usted pueda llevar. Así que muchas bendiciones para su vida. Muchas gracias, ¿cierto?, por los que han estado en esta noche conectados. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Mis oraciones son por cada uno de los que apoyan esta página de Facebook, por los que participan de las transmisiones, por los que comparten, hermanos amados, por los que siguen la página. También es importante que usted siga la página, ¿cierto? Conviértase en un seguidor para que estas publicaciones puedan, hermanos, alcanzar muchas personas. Dios le bendiga a ustedes también, ¿cierto? Y a los hermanos de ahí del canal de YouTube que también nos ayudan, ¿cierto?, a compartir
el Evangelio. Déjenos sus comentarios, ¿cierto? Y comparta la bendita palabra del Señor. Muchas bendiciones, que estén bien, que tengan una excelente semana, ¿cierto? Y que Dios le guarde a cada uno de ustedes. Amén.